Vamos a hablar de epistemología nuevamente, teoría del conocimiento. ¿Cómo es que los hombres entienden, ven, perciben los fenómenos externos, las cosas que ocurren? Y eso tiene una importancia fundamental, y ustedes van a darse cuenta por qué. Yo lo que voy a promover acá es un cambio de visión de cómo ustedes ven ese mundo del tránsito. Y que sería bueno que lo cambiáramos todos, por una visión muy distinta, por un nuevo paradigma, una palabra muy antigua pero que hoy se ha puesto de moda. Y eso me lleva a la tercera cuestión previa. Los hombres posmodernos, como lo somos todos los que estamos acá, nosotros somos demasiado, por ejemplo, vivimos en un mundo de modas, costumbres, gustos, hábitos, actitudes y hasta lenguajes se ponen de moda. Es decir, no sabes quién los inventó muchas veces son invenciones creadas con el fin de lucrar, pero vivimos en un mundo de modas y en el lenguaje esto es particularmente visible. En mi generación, que no empleaba la palabra infraestructura y superestructura, es un tarado que no está en el mundo. Hoy, quien no habla de modelo, que no emplea la palabra modelo, no tiene la menor idea de lo que es un modelo, por lo menos en el sentido científico estricto, y quien no utiliza la palabra sistémico o sistema, no existe en el mundo, es un tipo que está fuera de onda. Sin embargo, hoy, por ejemplo, se está hablando incluso en los medios de comunicación de que la crisis financiera que está soportando el mundo en este momento, en la que estamos todos metidos, es una crisis sistémica. Y no tienen la menor idea de lo que es un sistema ni lo que denota la palabra sistémico. Y de eso vamos a hablar del sistema del tránsito. Y eso va a requerir que abandonemos una cantidad de cosas que creíamos que las dábamos por aceptadas y tratar de cambiar que nada más ni nada menos que la forma de pensar, los esquemas de pensamiento que poseíamos. Con estas aclaraciones vamos a meternos, aunque les aviso que van a sufrir un poco. Por favor, la primera diapositiva. Ahí está. Esa portada, ¿me apagan la luz, por favor? Esa portada tan elaborada es nada más y nada menos que la portada de la publicación de la Organización Mundial de la Salud, que es el informe del 2004, el informe sobre la siniestralidad del 2004, que todos ustedes deberían leer. Dos informes de la Organización Mundial de la Salud. El del 2004 y el del 2009. Este creo que es el del 2004 o el 2009, no me acuerdo bien, es lo mismo. Y yo lo utilicé para ilustrar la conferencia. Primera diapositiva, adelante. El principio de todo. Aquella señora que se llamaba Bridget Driscoll, el 17 de agosto de 1896, estando de paseo en el Crystal Palace de Londres, es atropellada por un coche que iba a la descomunal velocidad de 6 kilómetros por hora. Le produce un traumatismo muy importante y fallece, y pasa a la historia como la primera víctima de tránsito del mundo. Ella. Se formó un jurado de investigación, un jurado de enjuiciamiento, como se le llama en Estados Unidos, para ver si había alguna responsabilidad. Y el jurado, ese enjuiciamiento, determinó que no había nadie responsable de eso, que era una muerte accidental, con lo cual descartaron completamente cualquier responsabilidad. El forense que intervino en el caso, el doctor Percy Morrison, muy impactado por esta muerte, dijo: una cosa como esta no debería volver a suceder jamás. Era muy mal profeta el doctor Morrison, muy mal profeta. Y este otro señor, Henry Haley, dentro del siglo XIX, estamos en el siglo XIX, el 17 de septiembre del 99, creo que es el 13, está mal me parece, no importa los efectos, es atropellado en una calle de Nueva York y es la segunda víctima del mundo. Este es el origen de lo que vemos hoy, del estado de masacre permanente que vemos hoy en todo el mundo, y más en alguna parte del mundo como nuestro continente. De África no hablo porque ya eso ya es como la gripe de 1918. Bueno, como datos históricos para situarnos,
La OMS calcula que desde que apareció Gebrselassie y Haile Selassie, habrían muerto más de 40 millones de individuos directamente por efecto del tránsito y que habían sido heridos graves, con lo cual significamos heridas muy importantes y posiblemente incapacitantes, 2.000 millones de individuos. 2.000 millones, una plaga bíblica. En el 2010, el año pasado, la OMS, la Organización Mundial de Salud, registró 1.300.000 muertos en el mundo. Claro, es un mundo que ha crecido, evidentemente, pero 1.300.000 muertos. Y más de 50 millones de heridos graves, de los cuales hay un número seguramente muy importante, un porcentaje muy importante, por lo más de 40%, que habrán quedado discapacitados de por vida, con discapacidades mayores o discapacidades menores. En cuanto a los daños materiales, no pregunten, muchachos, porque nadie tiene idea de lo que insume esta plaga desde el punto de vista material, pero es monstruoso. Tan monstruoso que la Federación Mundial de Asociaciones de la Cruz Roja, en el año 98, búsquenlo en internet que está, produjo un informe que hizo Época sobre el tema de los siniestros de tránsito, donde dice claramente que el siniestro de tránsito es un obstáculo al desarrollo. A ese punto, así enfáticamente, sin guardarse nada. Si estamos frente a un problema enorme. Frente a este problema, ¿qué se hace en el mundo? Cambia por favor. Vamos a una ojeada del futuro. Esto es material que viene de la Organización Mundial de la Salud, no lo inventé yo. Fíjense, el siniestro de tránsito pasa en 30 años del puesto 9 al puesto 3 como causa de muerte y discapacidad y de pérdida de vida útil. Del 9 al 3 pasa. Pero no es porque las otras enfermedades bajan, es porque el problema crece y supera a otras patologías reconocidamente dañinas. O sea que el futuro es más negro todavía. El futuro es más negro todavía. Esto es un cuadro tomado directamente de la Organización Mundial de la Salud. O sea que el futuro es negro. Cambia, por favor. ¿Qué se hace frente a esto? Y frente a ese futuro incierto y oscuro. Las distintas sociedades del mundo tienen distinto grado de percepción, distinto grado de sensibilidad, distintos patrimonios de conocimiento, pero en general las actitudes frente a este problema, las actitudes se resumen en este cuadrito que lo concibió un investigador alemán, Westrum, y dice que hay un nivel patológico en el que nadie se preocupa de los siniestros, nadie. Salvo que nos ocurra a nosotros mismos, una razón absolutamente egoísta. Y hay países donde ocurre eso. Yo conozco países donde es un tema, es el destino. Es lo que te tocó, hermano. Y bueno, se murió tu hijo, se murió tu madre, se murió tu esposo. Es decir, no se tiene ni siquiera conciencia de lo que es esto. Hay países, hay sociedades, mejor dicho, donde las autoridades funcionan en un nivel reactivo. Es decir, cuando ocurre, ahí nos preocupamos. Acá hoy se mencionaron los ejemplos de comportamiento reactivo de las autoridades responsables. Yo me acuerdo, con respecto a Argentina, de uno que hizo época, la famosa Semana Santa Negra del 92. Una cosa espantosa, fue una masacre en esa ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata. La ruta 2 famosa, un estado de masacre que aumentaba y aumentaba. Entonces, recién ahí, cuando aumentó bastante, el gobierno tomó una medida. ¿Cuál fue la medida? La ley 24.449. Que es la ley vigente, dicho sea de paso. Tomó una medida jurídica. Lo demás lo dejó todo igual. ¿Por qué tomó una medida jurídica? Y perdónenme si creen que me meto en política, pero no es así. Me meto en todo caso en política real, política de seguridad. Porque impactaba mucho más un texto jurídico que aparentemente diera vuelta a toda la situación, que tomar otras medidas que hubieran sido mucho más efectivas, pero mucho menos visibles para el público. Porque con esto también se hace política. Y si se hará política, caramba. Y si se ganará dinero. Y se perderá dinero también. Porque que unos ganan, otros pierden. Es una ley. El otro nivel es el calculador. Es un nivel difícil
de caracterizar que nos preocupa el costo económico de los siniestros y tomamos únicamente medidas baratas. Esta forma de pensar, o de actuar, o de sentir, como ustedes quieran, se basa en un error profundo. Se basa en un error profundo. Todo lo que se gaste en seguridad vial es pérdida, plata tirada a la calle. Muchos piensan así. Muchos políticos, muchos decisores que tienen el poder de decidir, piensan así. No, seguridad vial es cara. Sí, hay unos muertos, pero dejá, no, es caro, eso es caro. ¿La vida es cara? ¿La vida de sus hijos será cara o barata? Habría que preguntar. Y además revela esa actitud, esa forma de pensar, una supina ignorancia, porque en todo el mundo es una regla que un peso puesto en seguridad, en prevención, como quieran llamarle, en infraestructura, en mejoramiento de los elementos de seguridad, redunda inmediatamente en un ahorro de 5 pesos, mínimo, de ahí para adelante. Hay medidas de seguridad vial que tienen una relación 1.200, 1.1200, 1.500, 1.2000. Es decir, un peso me ahorra 5.000, me ahorra 3.000. Desconocen que es un flor de negocios de seguridad al mismo tiempo que cuidamos a los nuestros. O sea que incluso desde el punto de vista económico es injustificable que no se haga. Porque si vamos a ver los costos hospitalarios nomás de cualquier sociedad, nos quedamos muertos. Nos quedamos muertos. No voy a profundizar en esto porque no nos da el tiempo, desgraciadamente. Eso sería para hacer un curso realmente. El otro nivel es el proactivo. Nos preocupan los siniestros y tratamos de evitarlos interviniendo sobre sus causas antes que ocurran. Proactivo, antes de que se produzcan, antes de que actúen. Hay sociedades donde esto ocurre, yo conozco algunas, donde se adelantan para que no ocurran. Y si ocurren, minimizar, reducir, neutralizar sus efectos. Y un nivel superior todavía es el nivel generador, en que todos tenemos responsabilidades en los siniestros viales y nos comportamos activamente para que no ocurra ninguno. Hay sociedades, son contadas en el planeta, pero las hay, la sociedad sueca, Inglaterra, Holanda y algún otro país europeo amenaza también llegar a ese nivel. Pero aún, y acá viene el problema, empezamos entrar en mayor asunto, aún cuando decidiéramos que por un acto, por un milagro del Creador, supongamos que mi sociedad o la sociedad argentina, que se identifica absolutamente, no hay diferencias entre nosotros, llegáramos de golpe a ponernos en una actitud proactiva o generadora respecto a esto, tendríamos que, nos veríamos al poco tiempo que no hacemos nada, no podemos hacer nada. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Queremos evitar los accidentes, queremos proteger la vida de nuestros, queremos. ¿Y por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Y este es un problema de toda América Latina y de otros países también. Nos faltan los conocimientos. Nos faltan conocimientos y nos falta visión. Nos falta entender qué es el tránsito realmente. Porque si no lo entendemos, no lo comprendemos. No podemos actuar sobre él, no podemos modificarlo. Y es lo que vamos a ver ahora, si es posible verlo de otro modo diferente. Cambio, por favor. Nosotros, todos los que estamos acá, somos cartesianos. Todos sin saberlo somos cartesianos. Continuamente estamos analizando. Estamos rompiendo los problemas en pedacitos, de acuerdo a lo que dijo Descartes. Esta frase hizo época. Dividir cada una de las dificultades en tantas partes cuanto sea necesario para resolverlas mejor. Esto es el análisis. Es decir, tenemos un problema complejo y ¿qué hacemos? Lo descomponemos en pedacitos y analizamos cada pedacito para profundizar y seguir solucionando, entendiendo el problema a través de sus pedacitos. Esta es la forma de pensar analítica. Y sin saberlo, nosotros somos todos cartesianos, porque la civilización occidental de la que formamos parte, más o menos algunos, pero otros más que menos, somos cartesianos, porque tuvo tal éxito esta forma de pensar que hizo avanzar la ciencia. Por supuesto que es muy válido el pensamiento analítico, es tremendamente válido. Al punto que hizo avanzar la ciencia, por ejemplo, desde los cuerpos duros, como estos,
hasta entrar en la molécula, romper la molécula, entrar al átomo, romper el átomo y llegar hasta las partículas elementales, hasta los cuantos. Esa forma de dividir, analizar cada pedacito, llevó a la biología a pasar desde la anatomía, simple anatomía de los órganos, la llevó a la biología molecular y hoy a la biología cuántica. Pero ¿qué problema tiene eso? ¿Qué problema tiene esa forma de pensar? Si ha tenido tan grandes resultados pensar analíticamente, que vemos la rama, no vemos el bosque. Hay otra forma de pensar, que es la forma de pensar sistémica, pensar en forma de sistema. Cambia, por favor. Es mirar el bosque. Y le voy a explicar de dónde viene esto. Ya fíjense que en el siglo VI a.C., un pensador religioso está ahí, no es religioso propiamente, Lao Tse, ya decía que el carro es más que la suma de sus partes. Aristóteles, el creador de la lógica, que también somos todos aristotélicos acá sin darnos cuenta, sin saberlo, somos todos aristotélicos, porque el pensamiento occidental es aristotélico, se basa en la lógica aristotélica, decía que el todo es más que la suma de las partes. Y si vamos al diccionario de la Real Academia, dice que sistema es la acción de dos o más causas cuyo efecto, la palabra sinergia, que vamos a ver qué tiene que ver en todo esto, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Sin embargo, nosotros sabemos lo que es un sistema. Por ejemplo, todos andamos con un sistema en la muñeca. Esto es un sistema. Yo les pregunto una cosa, si yo procedo analíticamente con este reloj, lo abro, este es un reloj electrónico, es lo mismo. Mejor si la imagen la transmito si pensamos en un reloj de cuerda. Desarmo este reloj de cuerda. ¿Qué engranaje es el que da la hora? El que mide el tiempo. ¿Qué engranaje es el que mide el tiempo? Ahora tengo un montón de engranajecitos chiquititos. ¿Cuál es el que da? Ninguno. ¿Qué es lo que da la hora? El conjunto. Que el conjunto tiene una propiedad que ninguna de sus partes tiene. Ninguna parte me puede explicar el reloj y lo que hace el reloj. Está lleno de sistemas. Yo soy un sistema que se está dirigiendo a otros sistemas en este momento. Un automóvil no es un conjunto de piezas. Si la desarmamos, ¿cuál es la pieza que produce la fuerza que nos da el avance, en el cambio de lugar en el espacio? ¿Cuál es la pieza? Ninguna. De las piezas individualmente consideradas, ¿qué es lo que nos posibilita desplazarnos en el tiempo y en el espacio? Es la totalidad, es el sistema. El sistema tiene propiedades que no tienen las partes. Primera clave, fundamental. Eso es producto de la sinergia. La sinergia, ¿cuánto es 2 más 2? No es una pregunta tonta, ¿eh? ¿Cuánto es 2 más 2? Bueno, en términos sistémicos puede ser 6 o 7. Porque el resultado es mayor que la suma aritmética de las partes. Hay un autor inglés muy compenetrado en esta teoría, Aco, dice, la sinergia es 2 y 2 más 2 igual 5. Y lo describe bien. Es decir, el resultado es mayor que la suma aritmética de las partes. Todos tenían algo de sistémico, todos ellos entendieron que el todo tenía propiedades que las partes no tenían, pero no lo profundizaron nunca. Recién en el siglo XX, y ya mediados del siglo XX, surge una teoría que trata de explicarnos orgánicamente esta forma de pensar, esta forma de percibir la realidad. ¿Por qué? Hay sistemas relativamente simples. Un reloj es un sistema, por muchas piecitas que tenga, es un sistema relativamente simple. Hay sistemas mucho más simples que este. Pero en el siglo XX emergen los grandes sistemas sociotécnicos. ¿Qué son los sistemas sociotécnicos? Son sistemas donde hay una parte mecánica, una parte técnica y una parte humana. Son una simbiosis entre lo humano y lo mecánico, o lo electrónico, también puede ser. Es decir,
es un poco como los cyborgs, esos personajes de la ciencia ficción que tienen una parte humana, como Robocop, que tiene toda una parte humana, pero también toda una parte mecánica. Surgen grandes sistemas sociotécnicos. La industria, por ejemplo, fue un fenómeno en la industria se vio particularmente. Es decir, que para poder explicar cómo funciona ese sistema hay que explicar la parte humana también, porque pertenece a ese sistema. Y el tránsito ni hablar, que es un sistema sociotécnico, y sociotécnico de alta complejidad. ¿Van comprendiendo? Entonces, un científico llamado Ludwig von Bertalanffy, fallecido en 1972, era biólogo. Y este hombre trataba con estructuras vivas. Y empezó a darse cuenta de que los seres vivos, desde la amiba hasta el tiburón, el ser humano mismo, son sistemas. Pero en determinado momento se dio cuenta que la organización era lo clave. Y trató de trasladar esa conclusión a la que él llegó a otras ciencias, a otras estructuras, a otros campos del conocimiento. Lo explicó todo en un libro, que está al alcance de cualquiera, en la traducción española, era el español, General System Theory, 1969. Ese libro revolucionó el pensamiento científico y tecnológico, científico y tecnológico. Tanto es así que surgen una cantidad de disciplinas basadas en un enfoque sistémico. Por ejemplo, la sociología, la economía. Los fenómenos económicos son enormes fenómenos sociotécnicos. Fíjense lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Es un sistema que está quebrando, que ha colapsado, que se ha desequilibrado, donde el ser humano tiene una parte fundamental. E incluso los sentimientos del ser humano en esta crisis están jugando un enorme papel. La confianza de los inversores, la desconfianza de los inversores, continuamente se habla de eso. Para estudiar un problema como ese hay que recurrir a los principios de la teoría sistémica, como para el tránsito. La cibernética, nada menos la ciencia de la cual surgió, la disciplina de la cual surgió todo el mundo moderno de la computación y demás. La teoría de la información, otro campo enorme que ha transformado el mundo moderno. Todo está basado en la teoría sistémica. La teoría de redes, la teoría de conjuntos. Algunas cosas son muy extrañas para nosotros. La teoría de los autómatas, por ejemplo. La teoría del caos en la que se funda la metodología moderna. Es puro sistema. La ingeniería de sistemas, ni hablar, se enseña formalmente en ámbitos universitarios. Y las empresas, ni hablar. Las grandes empresas se basan en enfoque sistémico. Y hasta el fútbol, señores. Hasta el fútbol sistémico. Guardiola dirige el Barça con un concepto sistémico. Lo crea, usted no lo cree, si no vaya a esa dirección que está ahí. A ese URL que está ahí abajo. www.futbolendesarrollo.blogspot.com. Se van a llevar una sorpresa increíble, de cómo planifica el juego. No se olviden que cada cuadro es un sistema contra otro sistema, tratando de desequilibrar otro sistema. ¿Lo comprenden un poco mejor? Cambie, por favor. Pero como decía hoy, una cosa es decir que estamos frente a una crisis sistémica y otra cosa es saber de qué estamos hablando. Para compenetrarse esta teoría hace falta un esfuerzo intelectual serio, sostenido, familiarizarse con toda una serie es cambiar la visión, como si nos sacáramos, nos pusiéramos lentes de otro color, nos va a cambiar completamente el color de la realidad. Tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Ahí tiene algunos conceptos básicos de la teoría sistémica. Esto como el ABC, son conceptos elementales que hay que dominar. Por ejemplo, las propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes? Son las propiedades que surgen del sistema mismo cuando está funcionando.
la hora, la medida del tiempo que nos da el reloj. Eso es una propiedad que emerge del conjunto. No sale de ninguna pieza en particular, surge del funcionamiento armónico de todo el conjunto. La sinergia. Ahí está. La sinergia es ese efecto superior a la suma de los elementos, que ya eso un poco ya lo trabajamos un poco más. La interacción. Cada elemento, componente del sistema, interactúa sobre el otro, es decir, lo modifica y es modificado a su vez por la modificación que él mismo produce. El acoplamiento. Hay parte de los sistemas que tienen tal imbricación uno con otro, que son los que determinan realmente este funcionamiento de todo el conjunto. La recursividad significa que los sistemas coexisten dentro de sistemas. Es fácil entenderlo eso. Nosotros somos un gran sistema, cada uno de nosotros, formado por una cantidad de sistemas menores, o llamados subsistemas, pero que todos hacen el conjunto, todos hacen a la totalidad. El hígado, el corazón, el sistema circulatorio, el sistema reproductor, etcétera, etcétera. Y si lo seguimos acompañando, vamos a ver que cada uno estamos formados por pequeños sistemas, cada vez más pequeños, hasta llegar a la célula, a la célula más pequeña del cuerpo. Son sistemas que están interactuando entre sí, produciendo resultados a lo largo de todo el conjunto, para conformarnos a nosotros mismos. Somos eso y no otra cosa. Y que interactuamos a su vez con otros sistemas que están en el exterior. El isomorfismo, esto no lo voy a explicar porque es un poco más complejo. La retroalimentación, los sistemas se están alimentando a sí mismos, con sus propios resultados, producen algo, cambian así la placa. Todo sistema produce algo, acá está resumido. Tenemos una entrada, un proceso, una salida y un producto. Pero a su vez, cuando sale el producto, a su vez manda señales, puede ser materia, puede ser energía, puede ser símbolo, que realimenta el sistema civil en un eterno círculo. El producto a su vez es lo que se le pasa a otros sistemas. En este momento yo les estoy dando un producto de tipo intelectual y simbólico netamente, lo estoy comunicando con el lenguaje, que es una estructura de símbolos. Y ustedes son sistemas receptores en este momento, que a su vez están haciendo funcionar alguna neurona, aquellos que la tengan, desde luego, que se realimentan. Mirá lo que dice este tipo, qué estupidez. Otro dice, che, qué interesante, nunca se me había ocurrido pensar. Es decir, están interactuando dentro de ustedes mismos a través de una cosa que está sucediendo en el exterior y a su vez lo van a comentar entre ustedes y se forman círculos y círculos. Loop en inglés, círculos y círculos y círculos. Eso mismo ocurre en el tránsito, señor.